El misterio del caso del Esequibo venezolano. Si nosotros buscamos en las redes sociales hoy, uno de los temas de tendencia que se está desarrollando en Venezuela tiene que ver exactamente con el misterio del Esequibo venezolano. Dicho esto, nos ha tocado a los venezolanos preocuparnos de este tema, inclusive hasta el día de hoy, porque a lo largo y ancho de todos estos años, el Esequibo venezolano no ha tenido una solución. A sabiendas, entiéndase esto que voy a decir, desde el año 1845, cuando Su Majestad dio por sentado que el territorio venezolano y sus provincias tenían todo el derecho de la soberanía sobre esos territorios y esas provincias enmarcadas en nuestra Constitución. Pasaron los años y llegaron los laudos arbitrales, los convenios entre una parte que se llama la Guyana y la otra parte que se llama la República de Venezuela. Avanzamos y llegamos al laudo arbitral de 1867. Seguido de él, llegamos al convenio o laudo arbitral de 1899. Y vinieron pasando los años en discusiones sobre la soberanía de aquel importante y todavía hoy importantísimo territorio que se encuentra en litigio entre Venezuela y la Guyana. Llegamos al año 1970, en ejercicio el doctor Rafael Antonio Caldera Rodríguez y su canciller, el doctor Arístides Calvani. Ellos deciden ir a Puerto España a sentarse ante la magnitud, ante la escalada de conflicto que venía suscitando en Venezuela y en Guyana, obviamente. Eso alteraba la relación bilateral entre los dos países y por ende el gobierno de Rafael Caldera y el gobierno de Guyana deciden sentarse y dialogar y hacer un convenio, un pacto que llaman el Convenio de Puerto España. En resumen, ¿qué se dijo en ese convenio? Que se congelaban por espacio de 12 años las discusiones entre las partes. Y yo digo, caramba, ¿y en dónde quedó el convenio de Ginebra de 1966? Que prácticamente decía o dice ese convenio de que la Guyana nos pertenece a los venezolanos. Pero no. Los gobiernos venezolanos, desde el entonces hasta el día de hoy inclusive, se han dignado de simplemente pasarle un trapito sutil a todos esos convenios y a todos esos tratados que nosotros hemos venido discutiendo a lo largo y ancho de estos años. Vamos a hoy. Hay una histeria en Venezuela y en las redes sociales porque es que Chávez entregó el Esequibo, Maduro entregó el Esequibo, van a poner preso a Guaidó. No, señores, aquí hay un trasfondo, más que un convenio o un laudo arbitral de los que se venían haciendo años anteriores.
Aquí lo que hay es una complicidad de todos los actores políticos, de lado y lado, en contra de la soberanía de todos los venezolanos. Ese es el problema que hay. Entonces hoy nos quieren adornar, nos quieren ocupar en un tema que se llama el Esequibo. El tema, diría yo, el fantasma. Porque hasta inclusive si nosotros buscamos los libros de geografía de Venezuela hoy, en algunos mapas desaparecieron esas editoras, ese Esequibo que nosotros, en mi época por lo menos, decía siempre el mapa de Venezuela, dibujado el Esequibo, con unas líneas en blanco y negro, como una zona en reclamación. No, eso lo desaparecieron. Entonces, hoy el tema en Venezuela es que ponen preso a Guaidó por traidor, por haber entregado el Esequibo, algo así por el estilo. Y entonces salen los del lado cómplice no, fue Maduro quien entregó el Esequibo y fue Chávez. Maduro cuando fue canciller y fue Chávez. No. Aquí lo que hay es que decir la verdad. Los gobiernos venezolanos, a partir, en lo particular, mi opinión, de lo que he leído, a partir del gobierno de Rafael Caldera hasta el día de hoy, han negociado mercantilmente el Esequibo venezolano en beneficios entre las partes, en beneficios entre grupos de intereses, grupos económicos, entre esas dos naciones y otras además. Cuba. Entre ellas está Cuba. Entre ellas está Cuba. ¿O es que a nosotros se nos olvida cuando el asesino de Fidel Castro en una oportunidad nos restrujó nuestras narices de que su gobierno y Cuba apoyaban a Guyana en el Esequibo? ¿Cuáles eran los intereses verdaderamente del entonces? Lo que estamos viendo hoy. Agarraron a Venezuela todos esos grupos de terroristas para hacer de ella hoy lo que usted venezolano está viendo. Un país en una destrucción catastrófica. Un país que te quitaron la pertenencia de ser venezolano, donde ni cédula ni pasaporte tienes, porque no existe prácticamente. Unos venezolanos en estampida, porque no pueden vivir en el país que le dio el derecho a nacer. Unos venezolanos que salen despavoridos por la situación que se está viviendo hoy. Además, con un presidente interino que no le da solución a ninguno de los problemas que sufrimos los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela. Finalmente, señores, el tema del Esequibo, para mí, es un tema que lo sacan a la luz pública para distraer a usted, venezolano, de su situación crítica que vive día a día, y que el grupito régimen y el grupito oposición están de acuerdo en cohabitar con este tema para distraerlo a usted. Ese es el fantasma del Esequibo.